¿Cómo están? Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. El día de hoy vamos a uno de nuestros tweet spaces que hemos venido realizando ya de manera periódica. El día de hoy vamos a hablar de un caso que me parece que generó mucha polémica y sin duda mucha controversia y mucha conversión pública. Es de estos casos que resolvió primero el INE, después se fue a la impugnación al Tribunal Electoral, y que sin duda ha generado muchísima polémica. Es el caso de Mariana Rodríguez y Samuel García en Nuevo León. Samuel García, candidato a gobernador en esa entidad, gobernador electo al día de hoy, es de Movimiento Ciudadano, y Mariana Rodríguez, que es una muy conocida influencer, sobre todo conocida más dentro de Nuevo León y en el norte del país, y que además es esposa de Samuel García, el hoy gobernador electo, y que, bueno, sus publicaciones y el apoyo que dio en sus redes sociales, Instagram, en Twitter, en TikTok y demás, eh, generaron mucha polémica y fueron denunciadas y querían que se contabilizara como apoyos. Además, hay que decir que Mariana y Samuel tienen una larga historia de situaciones, de acciones polémicas en las redes sociales, ¿no? Y la verdad es que, pues, creo que hasta el caso es tan interesante y todo lo que viene detrás del caso, digamos, lo que puede generar, que amerita que en jueves en la noche nos destapemos una cerveza, nos pongamos cómodos, porque además tenemos invitadas, invitados que sin duda van a hacer que el análisis y van a hacer que la revisión de este caso y los comentarios sean muy interesantes. El día de hoy nos acompaña Alejandra Tello que está en la Escuela Judicial Electoral, es una amplia conocedora de la materia, ha estado en el INE, ahora está en el Tribunal Electoral, es investigadora, es académica, es experta en temas electorales. También nos acompaña Fernanda Caso, que ya ha estado con nosotros, Fer, y también es otra gran experta en los temas electorales. Ella, desde la mirada externa, desde la mirada un poco, si bien sí, pues del análisis académico, pero también un poco de la práctica de lo que pasa en las campañas, cómo se llevan a cabo. Ha estado fue representante de Margarita Zavala cuando fue candidata independiente y bueno, ha estado en la polémica y además también como periodista y como conductora de televisión me parece que tiene un enfoque muy interesante. También nos acompaña Alejandro Mota, que es especialista en temas de comunicación política, de opinión pública, es articulista en diferentes medios digitales y en diferentes espacios de opinión pública. Coordina actualmente la maestría de comunicación política en la Universidad Panamericana y es maestro en Political Management en la George Washington University. Y por último, nos acompaña alguien de casa, Rafael Cruz, que es el coordinador del equipo jurídico, el coordinador de litigio del equipo jurídico de estrategia electoral. Y hay que decirlo, en estrategia electoral fuimos parte del equipo que defendió este asunto por parte de Samuel García, y Rafael Cruz fue uno de los que participó en la redacción de las demandas que se hicieron. Entonces también creo que nos podrá explicar un poco cuál es la visión, cómo fue la discusión que tuvimos al interior, qué argumentos, siempre buscamos ser argumentos a favor, en contra y demás. Como han sido en otros tweet spaces, vamos a tener 3 rondas para que nuestras participantes puedan darnos su opinión. Voy a ir planteando algunos temas, algunos cuestionamientos y al final, si nos queda tiempo, si no nos extendemos mucho, vamos a hablar vamos a abrir un espacio para preguntas o para dudas y demás. Trataremos de ser muy breves para que esto sea muy dinámico. En primer lugar, le voy a dar la palabra a
Rafael Cruz. Rafa, me gustaría un poco que nos explicaras qué fue lo que resolvió el INE, o sea, cómo se fue dando este caso desde la denuncia, el INE qué hizo, qué resolvió, y después un poco cuáles eran los argumentos para defender, digamos, a Samuel, a Mariana, a Movimiento Ciudadano, porque al final la multa era para Movimiento Ciudadano, que nos explicas un poco esta parte, ¿no? Después me parece que Ale Tello nos podrá explicar un poco qué fue lo que resolvió el tribunal, pero pues hay que empezar en orden en este aspecto y desde luego tú cómo ves el caso así en un bote pronto, en una primera opinión. Rafa, adelante, muchas gracias. Gracias a ti, Arturo, muchas gracias por la invitación y pues bueno, como dices, estoy en casa y además tenemos acompañantes de lujo como Fernanda, Alejandra y Alejandro. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y pues bueno, un placer siempre y un honor compartir este espacio con ustedes. Para entrar directo al tema, pues lo que pasó, todos lo conocemos, todos lo sabemos, creo, durante el proceso electoral a la gubernatura en el estado de Nuevo León. Mariana Rodríguez tuvo una participación bastante activa en sus redes sociales, difundiendo a través de su cuenta de Instagram todo lo que fueron las actividades de campaña que realizó Samuel García como candidato postulado por Movimiento Ciudadano. Obviamente hay que recalcar que pues obviamente existe un vínculo matrimonial, una relación de matrimonio entre Samuel García y Mariana Rodríguez, y las actividades de Mariana Rodríguez en redes sociales son siempre intensas, son siempre muy continuas. Es una presencia permanente Mariana Rodríguez en su red social, particularmente en Instagram. No sé si aquí haya seguidores o seguidoras de ella. Yo lo soy, gusto culposo, no lo sé. Pero bueno, entonces quienes estuvimos más o menos atentos, pues sabemos cuál fue el grado de participación de Mariana Rodríguez y además, pues efectivamente lo que significó Mariana Rodríguez para la campaña en la candidatura. Ahora bien, estas publicaciones se pueden distinguir entre distintas formas, ¿no? Por una parte fueron justamente el recuento, digamos, de las actividades de campaña en las que Mariana Rodríguez acompañaba a Samuel, que fueron prácticamente en todas. Por otra parte, compartía mucho publicaciones de otras personas que asistían a los mismos actos de campaña o que bien presenciaban en televisión algún evento de Samuel o compartían algo en favor del candidato de Movimiento Ciudadano o incluso en contra de otras candidaturas, incluso notas periodísticas, ¿no? Entonces, son dos tipos o formas de comunicarse. Otra fue que preponderantemente utilizó el mecanismo de las historias, las stories en Instagram, que son pequeños videos de 15 segundos y que no permanecen por completo en la red social, ¿no? sino que desaparecen en cierto momento, lo cual también tuvo que ser considerado por la autoridad en un momento dado. La denuncia surge a partir justamente de esto, ¿no? Se presume por parte de los denunciantes, que fueron particularmente Morena y el Verde Ecologista, que, pues bueno, Mariana Rodríguez, al tener otro tipo de actividades económicas que también tenían lugar en la red social, en la misma red social, en su misma cuenta, pues aducen o alegaron que se trataba entonces de una aportación económica que tenía que ser cuantificada en números, en dinero, a la cuenta de Samuel García y a partir de ahí a su tope de gastos, ¿no? Para un posible rebase del tope de gastos que pudiera impactar en la validez de la elección. Ante esto, el INE lo que hace es, bueno, también hacer un seguimiento puntual no solamente de las publicaciones que se incluyeron en la denuncia, sino también de las propias redes sociales de Mariana Rodríguez, tanto en el pasado como durante la campaña electoral. Encuentran que efectivamente, también a partir de sus cuentas bancarias que fueron solicitadas a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? En superación del secreto bancario, que es facultad exclusiva del INE, encontraron ciertos depósitos de algunas empresas que de pronto también aparecían en sus redes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, definen que efectivamente Mariana Rodríguez tiene una actividad empresarial
porque pues bueno, a partir de publicaciones en redes, ella recibe depósitos de determinadas empresas. En este sentido, concluyen también que entonces es una persona con actividad empresarial. Y aquí surge una cuestión interesante, porque en particular la ley expresamente no establece que una persona con actividad empresarial esté impedida de hacer aportaciones a los partidos políticos. Solamente habla de empresas morales, de personas morales, perdón, o empresas de carácter mercantil. Sin embargo, el Tribunal Electoral ya en algunos precedentes había hecho la interpretación extensiva para incluir a las personas físicas con actividad empresarial. Eso, pues si quieren ya, creo que Alejandra Tello puede tener un mayor detalle de lo que fue esto ya en la resolución, pero pues bueno, es un punto que el INE tomó en cuenta, ¿no? En un segundo momento, entonces lo que dicen es, bueno, estas publicaciones tienen las mismas características, es decir, las publicaciones que se referían a la campaña de Samuel tienen las mismas características que las publicaciones que ella hace de tipo comercial, ¿no? Entonces, también debería de estar cobrando, así como cobra por las publicaciones que hace de marcas, también debería estar cobrando por las publicaciones que hace en favor de la candidatura, sin importar el vínculo matrimonial. Y ahora, a partir del número de seguidores de Mariana, pues la categoriza como una persona influencer. Ya no solamente como una cuestión conceptual, sino como una verdadera categoría jurídica, digamos, ¿no? De una persona que entonces tiene de un modo sujeta su expresión o el marco de su expresión, la tiene sujeta a un aspecto exclusivamente comercial. Y por la otra parte, excluye por completo el vínculo matrimonial que existe entre Samuel García y Mariana Rodríguez, particularmente por el número de publicaciones. Lo que dice es que no es normal que un alto número de publicaciones durante un corto periodo de tiempo, como fue el periodo de las campañas, se realice respecto de un solo tema y en favor de un solo candidato, ¿no? O sea, básicamente durante la campaña electoral, también lo toma en cuenta el INE, la candidatura y la política monopolizó el tema cuando eso no había sucedido, o por lo menos no en el pasado reciente. Es a partir de aquí que el INE establece una metodología para cuantificar las publicaciones de Mariana Rodríguez, y es aquí en donde también parece una metodología un poco problemática. Aunque la resolución de la Sala Superior ya no se metió en eso, creo que sí es un tema del cual deberíamos de platicar, porque lo que hizo el INE fue, oye, la empresa A le depositó a Mariana Rodríguez 40,000 pesos, no supongamos una cantidad. Y en las cuentas de Mariana Rodríguez encuentro yo una foto en donde se menciona y aparece esa misma empresa A. Entonces yo concluyo que esa foto o una story, un video de 15 segundos, cuesta 40,000 pesos cada uno. Y si sumo, ¿no?, el número de stories o el número de fotos que van apareciendo en la red social, pues me encuentro con que existen, pues no sé, bueno, ya en la campaña, o sea, sumaron las fotos y las stories de la campaña y dijeron, pues bueno, existe un cierto número que era altísimo de fotos y stories. Y si por cada una Mariana debió haber cobrado 40,000 pesos, entonces obviamente el monto que se debió haber sumado, que pretendían sumar a los gastos de campaña, pues también era altísimo, que llegaba al grado de los 28 millones de pesos, ¿no? Y esto combinado con ser un gasto no reportado, porque pues obviamente en la fiscalización de Samuel esto no se reporta, el INE percibe ahí una conducta dolosa de ocultamiento, y por lo tanto pues la sanción se impuso al 200%, por lo tanto la multa se elevó hasta 55 millones de pesos, ¿no? Es a partir de ahí que la multa fue tan alta. Ahora bien, lo que nos encontramos es que incluso si Mariana Rodríguez, suponiendo que por sus actividades en redes le hubiera cobrado esos 40,000 pesos a la empresa A, lo cierto es que si hacíamos un pequeño bosquejo, ¿no?, de lo que había sucedido, es que Mariana Rodríguez en realidad en esa publicación estaba, digamos, patrocinando o anunciando un evento en el que intervenciones
Podremos hablar, obviamente, pues a partir de esto se intuye cuáles pudieron haber sido los argumentos, tanto de Movimiento Ciudadano como y Samuel García, como de los partidos Verde Ecologista y Morena en sus impugnaciones, ¿no? Por una parte defendiendo la libertad de expresión de Mariana Rodríguez y por la otra parte aduciendo que no solamente que más bien era insuficiente la sanción impuesta y que además se tuvo que haber verificado el impacto que tuvieron estas publicaciones en el resultado de la elección. Perfecto, muchas gracias, Rafa. A ver, en resumidas cuentas y tratándolo de poner muy concreto, pues justamente lo que sancionó el INE fue que consideró que las publicaciones en redes sociales de Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, candidato a la gubernatura, se debían de asemejar o se debían de considerar como una aportación en especie y que venían de un ente prohibido por supuestamente tener esta característica de persona física con actividad empresarial, y por tanto se las cuantificó y le puso una sanción que va al doble del monto de lo cuantificado, que es de 55 millones. Y menciono aquí unos detalles para que Ale nos explique un poco, porque hay ciertos puntos finos en la sentencia que además fueron parte del debate. La verdad es que fue un buen debate en la sala superior del debate, y con esto me refiero justamente, se va a privilegiar la libertad de expresión, o lo que hacía diferente esta situación es el vínculo matrimonial entre Mariana y Samuel. Algunos ya le decían que este era el rap del amor, ¿no? Porque parte de la discusión versaba sobre el vínculo matrimonial y si tenían una relación o no. Entonces, a ver, Ale, un poco, además de cuál es tu opinión, cuál es tu visión de esto, ¿qué dijo? ¿Qué pasó en la sala superior? Muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ti, Arturo, por esta invitación. Para mí es un placer estar con ustedes hablando de este interesante tema. Es un gusto, pues, aquí hablar, compartir ideas con Rafa, con Fernanda, con mi tocayo Alejandro y con quienes nos acompañan esta noche. Pues, en efecto, la sala superior, es importante mencionar que resolvió este caso. La sentencia estuvo a cargo del magistrado ponente Indalfer Infante González. Fue resuelto prácticamente por unanimidad. Sin embargo, sí hubo ahí algunos puntos encontrados. Como dices, la discusión fina sobre todo se basó en qué tanto tenía que ver o no la figura del matrimonio. Por ahí está el voto particular de la magistrada Janino Tálora y del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quienes consideran, ¿no?, que no era necesario hacer abordamiento desde el punto de vista sociológico y antropológico de la figura del matrimonio que se contempla en la sentencia. Pero ahorita explicamos eso del matrimonio, pero a resumidas cuentas, ¿qué decidió la sala superior? Pues había, ¿no?, que decidir si esto que nos relató muy bien Rafa de lo que determinó el INE, si todas estas publicaciones que hace Mariana en su calidad de influencer, ¿no?, con más de 2 billones de influencers y con su nombre, ¿no?, registrado como una marca, con persona física con actividad empresarial, realmente constituía una aportación, como tú también referiste muy bien, Arturo, en especie, no reportada, para sumarse a los gastos de campaña del candidato a gobernador actual electo, ¿no? Entonces, si esto era así como lo dijo el INE, o si se trataba de un ejercicio auténtico y espontáneo de la libertad de expresión. Entonces, básicamente, lo que dice en la sentencia el tribunal es que hay que tener en cuenta que las redes sociales, en términos generales, han gozado, por criterios jurisprudenciales en casos pasados, de una presunción de espontaneidad. ¿Qué significa esto? Se presupone que cualquier persona que publica en la red social lo está haciendo de manera espontánea, ¿no? Entonces aquí se hace una protección reforzada, así se le nombra en la sentencia,
al ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales. Entonces, cuando existe esta protección reforzada en torno a la libertad de expresión, la carga de la prueba debe de venir por parte de la autoridad, ¿no?, que está aquí pues acusando, ¿no?, en pocas palabras, a Mariana Rodríguez y a Samuel y a Movimiento Ciudadano. Entonces, la carga de la prueba, ellos deben de tirar esta presunción de espontaneidad a fin de poder sancionar, ¿no? Porque de lo contrario, pues estaría alcanzando un discurso legítimo, amparado en este derecho de la libertad de expresión. Contrario, por ejemplo, como sería con la violencia política en razón de género, en donde también por criterio jurisprudencial se ha considerado que se puede revertir la carga de la prueba, ¿no? Es muy difícil para las mujeres víctimas de violencia política, que por cierto fue un argumento también usado por Mariana, argumentó que estaba siendo víctima de violencia política. Más tarde, si da tiempo, también comentamos esto, pero el punto aquí clave es que se revierte la carga de la prueba en estos casos porque es muy difícil para las mujeres que sufren violencia poder probarlo, ¿no? Entonces, quienes son acusados de violencia deben de probar precisamente que no cometieron estas agresiones. Pero en el caso aquí, el INE es el que debe probar. Y en opinión de la Sala Superior, no se logra derrotar esta presunción de espontaneidad, como bien lo refirió Rafa y tú, Arturo, pues no hay, es problemática la cuantificación que hace el INE y no hay pues ningún contrato o alguna otra prueba, probanza, como en otros casos que hemos visto del Verde Ecologista de México, ¿no?, donde se ve una sistematicidad, hay indicios de que hay pago detrás, que hay miembros del partido, ¿no?, reclutando a influencers, pero en este caso no tenía la autoridad el INE más que una conjetura de que Mariana lo estaba haciendo como lo hace generalmente con otras publicaciones para su marca, ¿no? Entonces, al no probarse al no tirarse esta presunción de espontaneidad, pues es que se revoca esta sanción determinada por el INE. En mi opinión, yo generalmente en casos de libertad de expresión tiendo a tener un criterio mucho más liberal. Me parece que es mucho más riesgoso en sociedades democráticas restringir la libertad de expresión en Internet antes que sancionar. Para mí es preferible, ¿no?, que es preferible que alguien, ¿no?, viole, que burle de alguna manera la ley, a que se restrinja un derecho tan importante para la democracia, para el intercambio de ideas como es la libertad de expresión. Sin embargo, me parece que no debemos quedarnos como con una conclusión, con una certeza. Me parece que este caso genera muchísimas preguntas, que justo pues es el momento adecuado, ¿no?, para empezar a plantear si es necesario regular o no regular la figura de los influencers, es necesario regular las redes sociales, el legislador tiene una chamba ahí. Entonces me parece que felicito a Estrategia Electoral, a todo el equipo, a ti, Arturo, por este espacio, porque me parece justo que debemos de hablar, porque la libertad de expresión tampoco es absoluta, ¿no? Y también debemos de tomar en cuenta que está un principio fundamental de la democracia, que es la equidad en la contienda, ¿no? Tenemos que evitar que justo intereses privados, que el poder económico sea el que determine quién gana los procesos electorales. Entonces, pues bueno, ya en una segunda parte seguiré un poco hablando de mi punto de vista, pero creo que con eso podemos resumir. Sí quiero mencionar rápidamente, ¿no?, que es problemático el vínculo matrimonial, el hecho de que sean compañeros de hace mucho tiempo, que sean pareja, que estén casados, pues genera no es tocado por el INE, pero que sí es abordado por el Tribunal Electoral, pues genera mayor presunción, ¿no?, mayor convicción de esta espontaneidad. Pero ojo, aquí hay que tener muchísimo cuidado porque a mí me parecen importantísimas las reflexiones que hace el magistrado Reyes y la magistrada Janino Tálora, que no debemos de partir de un supuesto ideal de matrimonio, ¿no?, donde las mujeres deben participar en las campañas políticas, donde se espera cierta conducta del matrimonio de las mujeres,
porque podríamos esperar un modelo de familia donde la esposa sí puede cobrar por un servicio profesional, donde no puede cobrar, es decir, asumir que por ser esposa no va a cobrar al esposo, pues es un análisis desde mi perspectiva limitado y que hay que tener cuidado, porque no se necesita desde mi perspectiva hacer este vínculo matrimonial para no es tan necesario para seguir con esta presunción de espontaneidad. Entonces creo que aquí dejaría yo esta primera participación. Gracias, Arturo. Excelente, Ale, muchas gracias. Me parece que este es un punto muy fino, pero también es un punto que marcará un precedente importante. Aquí algo que quiero decir, este asunto ya tiene un precedente. En 2018 también denunciaron a Mariana y a Samuel por lo mismo. En 2018 Mariana y Samuel no eran esposos, eran novios, eran pareja y también era un hecho público y notorio. Y entonces en ese precedente la Sala Superior dijo que sí era que el vínculo que había entre ellos, la relación que había entre ellos, generaba que pues, pudiera haber estos apoyos en las redes sociales y que no se considera una aportación. Ahora, Fernanda, Alejandro, yo les pregunto, ¿hay espontaneidad? ¿La distinción del caso es el vínculo matrimonial? ¿Cómo ven el caso? Te doy primero la palabra a ti, Fer. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación y un gusto también compartir este espacio con colegas que saben tanto del tema. A mí me parece que era un debate que se tenía que dar, ¿no? De pronto parece que es algo obvio, ¿no? Como, pues la gente puede publicar lo que sea de sus redes sociales a favor de su esposo y lo damos por sentado, pero en realidad no, en realidad es algo que se sigue discutiendo en el mundo, que no se ha logrado resolver en ninguna democracia, como esta relación con las redes sociales, hasta qué punto forman parte del núcleo individual de expresión de una persona, hasta qué punto son plataformas privadas, ¿no? En dónde están estos límites regulatorios. Y creo que lo vuelven muy interesante, ¿no? Porque todos sabemos que si uno está hablando en privado con una persona, bueno, eso es libertad de expresión, que si uno sale a una plaza pública, eso es libertad de expresión. Pero si a uno le niegan un espacio en un periódico o si lo echan de una televisora, pues nadie dice, le están coartando su libertad de expresión o hay mucho más matices. Y creo que justo en el tema de las redes sociales, pues no hemos logrado definir si mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Facebook es parte de mi espacio vital de expresión, que me es que en el momento que me lo coartan o me lo arrebatan están violándome un derecho fundamental reconocido en tratados internacionales, ¿no? Entonces creo que no nada más pasa por la regulación electoral, sino por un tema conceptual mucho más amplio que hoy se está discutiendo en el mundo y que hoy las autoridades mexicanas están fijando una postura y están poniendo nuevos estándares, ¿no? Hoy al incluir a los influencers como categoría, bueno, pues puede parecer novedoso, pero es algo que se tiene que hacer en algún momento porque es una realidad que existe allá afuera y que es cierto que tiene una categoría distinta que el resto de las personas que nada más usan las redes sociales para comunicarse con sus amigos o poner una opinión que le va a llegar a un grupo cercano de personas, ¿no? Lo mismo cuando hablan del tema de la espontaneidad, son estándares que se están fijando y que a largo plazo tienen repercusión, ¿no? No únicamente como decía, en el ámbito electoral, sino que empiezan a ser las categorías en las cuales nos comunicamos y en las cuales empiezan a pensar posteriores regulaciones, leyes, incluso para garantizar la libertad, ¿no? Entonces creo que en ese sentido era primero una discusión que era importante que se diera y que se seguirá dando en los años que vienen, ¿no? No creo que con esto se haya zanjado la discusión. Como bien decía Alejandra, esto es algo que apenas se está detonando, pero que sí empieza a generar un diálogo y que yo celebro este espacio justo porque creo que no debemos quedarnos con lo básico, ¿no? De como, claro, es que era la esposa, que a quién se le ocurre multar. Segundo, porque la ley, digamos, si uno lo pusiera en términos como absolutamente simples, pues sí podría pensar que la ley consideraría que esto es una aportación en especie, ¿no? A ver, yo pienso en el dueño de un periódico que pone desplegados a favor de un candidato, bueno, pues eso es una aportación en especie, ¿no? Si yo tengo algo en mi propiedad, y además la ley es algo curioso, pero no hace una distinción porque quien lo done sea la familia, no hace una distinción. Es más, cuando el propio candidato dona, ese donativo se registra, ¿no? O sea, si yo le meto dinero a mi propia campaña, eso cuenta para topes de gastos de campaña.
a la hora de trasladar eso, uno dice, bueno, y entonces, ¿por qué aquí sería distinto, no? Y entonces volvemos al tema de la libertad de expresión, de por qué sería distinto, pero creo que eso, digamos, es otra discusión que también es muy interesante y que partimos de que hay una diferencia clara, pero en la realidad, o sea, en la ley no la hay. Y por eso no me parece absolutamente condenable la decisión que tomó el INE. Me parece que dentro de lo que marcaba la ley era una posible solución, pero también celebro más, porque yo aquí coincido con Alejandra, creo que en términos de libertad de expresión tenemos que apostarle a equivocarnos del lado de que haya más expresión y no menos, y que haya mayor debate de ideas, pero como un órgano constitucional era el papel del Tribunal Electoral no quedarse en la letra de la ley como si era la responsabilidad del INE, ¿no? Sino evaluar a la luz de los principios constitucionales, de los tratados internacionales, pues que hubiera una visión progresiva y expansiva de los derechos, y en este sentido, pues asumir que las redes sociales son parte de este ámbito de expresión que va más allá de la actividad empresarial que pueda o no tener una persona, sino de la forma en la que ya nos comunicamos hoy en día, pues los ciudadanos, ¿no? Y ya estos espacios ya se han convertido en el mayor espacio de debate público, lo que antes eran, como decía, los periódicos o incluso las plazas públicas en otros momentos, ¿no? Entonces, creo que sí, como abre muchos debates, abre muchas reflexiones, y lo que tendremos que ver es de aquí en adelante cómo se traslada eso también a otros ámbitos, ¿no? Si uno entiende que las redes sociales son parte de su espacio, no sé cómo llamarlo, pero como su espacio personal de expresión, de libertad de expresión, pues surgen también otras dudas, como por ejemplo, bueno, entonces si Facebook me cancela una cuenta, están violando derechos de libertad de expresión, sobre todo, digamos, en México sí asumimos que los particulares pueden violar derechos individuales cuando tienen un papel que es como de autoridad, se hace esta equiparación. En otros países eso no sucede, únicamente los derechos son frente al gobierno. En México sí se han llegado a equiparar a órganos privados con autoridades para fines de reclamar derechos. Entonces, bueno, decir, oye, si Facebook violara este derecho, que legítimamente me quite mi posibilidad de hablar porque viole alguna norma interna, o porque, ¿no? Hasta qué punto en Estados Unidos, desde un lugar en Silicon Valley, pueden decidir cuáles son los límites de la expresión en México. Y por otro lado, pues entender que por más que quisiéramos regularlo, hoy estamos sumamente limitados, ¿no? Incluso si hoy dijéramos, no queremos que ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram tengan el poder para eliminar cuentas, porque creemos que aquí únicamente las autoridades constitucionales tendrían ese derecho de limitar la libertad de expresión en casos de, por poner ejemplo, ¿no? de crímenes o de pornografía infantil, ¿no? Como de cosas que se cataloguen, no podríamos hacerlo. Uno, porque estas empresas están en otro país, los algoritmos se controlan en otro país, pero además dos, porque México, al firmar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, adoptó compromisos que existen en la regulación, en las leyes de Estados Unidos, y se trasladaron exactamente igual al tratado, al TEMEC, que prohíben al gobierno mexicano regular o sancionar a las redes sociales o a las plataformas digitales por eliminar a un usuario, o por digamos, quitar un contenido. Y por otro lado, permiten a las redes sociales arbitrariamente poder tomar estas decisiones. Entonces, digamos, es un debate interesante ante el cual hoy México está limitado por esto, pero que nos damos cuenta que por otro lado se está regulando, y que la única solución que tendría México, como no puede regular las redes sociales, es tomar medidas offline, ¿no? Que es un poco lo que se estaba intentando hoy con Samuel García, lo que se ha hecho con los influencers del Verde. No le puedo decir a Twitter que los baje, lo que sí puedo hacer es sancionarlos ya en mi territorio, ¿no? Y entonces creo que este juego entre lo que sucede online y lo que sucede offline es un diálogo que va a continuar durante muchísimos años, y pues bueno, va a ser una parte fundamental del derecho de aquí en adelante. Perfecto, Fer, muchas gracias. A ver, aquí, además de lo que pregunté, este tema de si es espontaneidad o es el vínculo matrimonial o qué es, Alejandro, me gustaría además tu punto de vista. Me imagino que pues, también has visto por tu formación y todo las campañas en Estados Unidos y en otros países, bueno, en Estados Unidos, que hasta, bueno, las aportaciones a las campañas económicas se consideran libertad de expresión, y aquí al parecer a veces
tenemos la tendencia a querer regular todo, ¿no? Bienvenido, Alejandro, a nuestros Tweet Spaces. Me da mucho gusto que participes con nosotros y bueno, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Muy buenas noches a todos. Bueno, quizás soy el que menos voy a abordar el tema desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Sino más desde el punto de vista comunicacional. De todas maneras, evidentemente yo celebro el hecho de la existencia de que las redes sociales cada vez en política van tomando más fuerza, porque es indudable que las redes sociales ya son parte del espacio público. Y eso es algo que tenemos que considerar. Tanto los medios tradicionales como las redes sociales son parte del espacio público. Tienen que regularizarse, yo sí creo que se tienen que regularizar. La única preocupación, creo yo, es que ante la falta de madurez muchas veces de aspectos democráticos, de solidez democrática, esa regularización se convierta básicamente en una partidización, es decir, que se aproveche la regularización justamente para sacar ventaja política en un escenario, no hablo únicamente de México, yo creo que América Latina en general, e inclusive en los Estados Unidos, no estamos exentos, no estamos protegidos, no tenemos un chaleco que nos proteja del todo, o estamos inmunes al hecho de que la regularización se partidice, ¿no? Y eso es algo que creo que hay que tener cuidado a la hora de hablar de regularización. A mí me gustaría hablar más bien de democratización. ¿Por qué? Porque la democracia implica la libertad, obviamente, y la libertad implica responsabilidad. Y precisamente en ese espacio de democratizar las redes sociales, deberá ser, digamos, lógico, directo, que las redes sociales se regularicen sobre la base de la responsabilidad del contenido que se está subiendo a la red social, a la plataforma. El caso pues de Samuel y Mariana, creo que hay, digamos, me atrevería a decir que ese aspecto de la partidización o la politización un poco fuera del marco legal o de la lógica netamente legal se pudiera estar dando. Y por lo tanto me parece que eso sienta precedente para el futuro. Yo soy de la teoría de que en la medida en que nosotros tengamos sociedades maduras, y en la medida maduras en el sentido de entender que la sociedad, digamos, sepa vivir en democracia, no solamente reclamar derechos, sino también aplicar sus deberes o emplear sus deberes, en esa medida yo creo que más que regularización hablaremos de una democratización, como decía anteriormente. Y creo que esto es indetenible, es decir, yo creo que el tema de la regularización llegará, pero me parece que va a tomar cuerpo, digamos, creo que esa distinción, mejor dicho, entre el tema personal y el tema de los medios de comunicación tradicionales, pues va a tender a desaparecer. Y creo que esa desaparición, en última instancia, no le va a hacer daño a la democracia ni le va a hacer daño a la política. Me parece que todo lo contrario. Me parece que va a revitalizar justamente la participación ciudadana, va a revitalizar justamente el cuerpo democrático. Y claro, al mismo tiempo es obvio que se tienen que hacer esfuerzos desde el Estado, sea cual sea, el Estado federal me refiero, de cualquier país, de cualquier ámbito de gobierno, para que justamente acompañen a una sociedad que madure en términos de democracia. Y entonces, claro, esa regularización se entiende desde la libertad, no se entiende desde la coerción, no se entiende desde la negación o desde la prohibición. Y creo que eso es fundamental. Repito, creo que es indetenible el hecho de que las redes sociales van a cobrar más fuerza cada vez más en las redes sociales por una razón también. Y eso es algo que no es un fenómeno nuevo, y aquí, digamos, me meto un poco más en el tema comunicacional. Lo que está claro, lo que es lógico, lo que sabemos todos, que el tema de la desafección política en nuestros países, incluidos los Estados Unidos también, pues precisamente le abren la puerta, le dan una oportunidad a que las redes sociales cobren mayor relevancia en los procesos políticos, en los procesos electorales. ¿Por qué? Porque son precisamente las redes sociales, hoy por hoy, un espacio en los que quizás la gente no entra de primera mano para consumir información política, sino de entretenimiento. Y es precisamente allí donde los políticos, conociendo la desafección y sabiendo el interés de los desafectos, de los indecisos, de los apáticos hacia lo político,
sabiendo esa desafección, pues precisamente adoptan el formato del entretenimiento. Y allí entonces intentan construir un puente de conexión con esa gente que no quiere saber nada de los políticos, que no quiere saber nada de los partidos, que no quiere saber nada de las instituciones y que precisamente pasan su tiempo, es decir, invierten su tiempo no en consumir información política, sino en entretenimiento. Y ahí es donde precisamente los políticos se insertan para intentar entonces, como decía antes, encontrar un puente. Bueno, este es el primer comentario que comparto con ustedes. Entiendo que va a haber dos más. Muchas gracias, Alejandro. La verdad es que, a ver, pones un punto importante, ¿no? Las redes sociales llegaron para quedarse y sin duda este caso se repetirá o habrá más casos que vinculen a las redes sociales. Y yo creo que parte de este punto es qué va a pasar. Y eso es un poco lo que les preguntaría en esta siguiente ronda, ¿no? Más allá del caso muy particular de Samuel y Mariana, como también lo dijo Fernanda, lo dijo Alejandro, hay que ir viendo, porque pues, es la tendencia en las redes sociales. Ellas van siempre un paso. Me acuerdo desde las primeras campañas en las que las redes sociales empezaron a cobrar protagonismo, 2015 los influencers, pero desde antes varios casos han puesto en el límite a la autoridad electoral y al sistema electoral mexicano y en general en varios países, sobre todo varios de los que nos gusta regular con amplitud el sistema electoral, como es el caso mexicano. ¿Cómo lo ven? A ver, Rafael, vuelvo contigo. Los siguientes casos, ¿qué va a pasar? ¿La distinción? ¿Va a haber distinción? ¿No? Que o pase lo que sea, los influencers pueden apoyar a quien quieran libremente y tanto como quieran, ¿no? Porque además hay que decirlo, Mariana Rodríguez a lo mejor fue la influencer que más actividad tuvo en la campaña, más participó, pero hay muchos otros influencers que han estado ahí y han participado en campañas, han puesto mensajes, unos se han visto que es una estrategia orquestada, pagada, digamos, con toda la intención, otros no sabemos qué tanto. ¿Cómo lo ves de aquí adelante? Rafael, debemos de privilegiar la libertad de expresión, hay que ir analizando caso por caso. ¿Qué hay que hacer? A ver, justamente, y creo que Alejandra al principio en su intervención decía algo sobre esto, ¿no? O sea, a ver, de los precedentes que tenemos a la mano, básicamente Partido Verde, los dos casos también de Partido Verde y estos dos casos de Mariana Rodríguez de 2018 y de esta elección, son, a ver, si no tienes una prueba contundente de que existe una estrategia, ¿no?, orquestada y pagada, prevalece este criterio de la espontaneidad. Ahora bien, entonces, pues bueno, esto pudiera servir incluso para casos futuros, ¿no? También en la última sesión de la Sala Superior se le ordenó al INE que debe establecer una especie de metodología para determinar, por ejemplo, en el caso de los influencers del Verde, cuál fue el impacto que tuvieron sus publicaciones en la veda electoral en el resultado de la elección. Porque se han estado impugnando validez de diversas elecciones justamente por esta participación de los influencers, y lo que se ha dicho es que, bueno, o sea, no se puede comprobar ninguna especie de determinancia, ¿no?, la famosa determinancia, es decir, no se puede comprobar el impacto directo que hayan tenido las publicaciones respecto de una elección a diputado federal en Zitácuaro, Michoacán, en donde ganó el Partido Verde Ecologista, ¿no? No se puede hacer ese vínculo. Entonces se le ordenó al INE que estableciera una metodología para establecer este vínculo entre lo que pasa, como dice Fernanda, ¿no?, entre lo que pasó online, entre lo que pasó en línea y lo que está pasando fuera de línea, lo que está pasando en la realidad con los resultados concretamente de la elección, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, en dado caso de que se hubiera determinado sancionar a Movimiento Ciudadano y a Samuel García por estas publicaciones, pues quizás también se hubiera tenido que hacer. Oye, ¿cuál pudo haber sido el impacto que tuvieron las publicaciones de Mariana Rodríguez sobre el resultado de la elección, ¿no? No todo el mundo está casado con Mariana Rodríguez, vaya. Y en este sentido, también quisiera meterme un poco, o sea, creo que la distinción del matrimonio, la distinción del matrimonio, y esta discusión la tuvimos en varias ocasiones cuando analizábamos el caso,
da para las dos partes, ¿no? O sea, por una parte, o sea, justamente no puedes establecer determinadas expectativas de lo que es una relación matrimonial o un vínculo matrimonial. Pero por el otro, creo que sí reforzaba la cuestión de la espontaneidad. Y ojo, como un mero refuerzo, como un mero indicio, no una parte relevante de la misma. Es decir, a partir del vínculo matrimonial es que resultaba comprensible, ¿no?, que Mariana Rodríguez, sin ningún interés ulterior, sin ningún interés más allá, realizara ese tipo de publicaciones. Si revisamos sus redes sociales, ella publica básicamente lo que pasa en su día, ¿no? Y si durante la campaña electoral acompañó a Samuel por todo Nuevo León, pues entonces era un poco lógico que en su día a día, que se mostraba en redes sociales, se mostraran también actos de campaña y lo que realizaba alrededor de la campaña, ¿no? Entonces, es a partir de ahí que ese vínculo, no solo el matrimonial, sino la relación misma, ¿no?, que existe desde antes, reforzaba un poco la espontaneidad, ¿no? O sea, en términos del caso, por ejemplo, que también hubiera sucedido en 2018, es decir, cuando Samuel está en campaña, se observa que Mariana Rodríguez participa activamente en campaña, ¿no? Y en este sentido, pues lo que dijimos es, bueno, si lo que estás más bien diciendo es que el vínculo matrimonial no importa o no es relevante, entonces eso también presupone una expectativa de una esposa que no participa activamente en las actividades políticas de su esposo, ¿no? Entonces, en términos de qué esperamos de un vínculo, de una relación matrimonial, creo que la argumentación daba para los dos lados, y creo que también para casos futuros, pues creo que este tipo de relaciones pueden ayudar o establecerse como un indicio a favor o en contra de la espontaneidad. Una cosa es que hubiera sido Mariana Rodríguez y otra cosa es que hubiera sido otra persona que no tuviera ninguna clase de relación con Samuel García y que de pronto apareciera publicando constantemente durante la campaña en su favor, ¿no? Quizás ahí la inexistencia del vínculo pudiera servir para confrontar la espontaneidad, ¿no? Luego, ya en cuanto a las redes sociales, fue difícil también. Durante todo el proceso electoral estuvimos observando a Mariana Rodríguez nosotros muy de cerca, justamente por esto, ¿no? O sea, sabíamos que de alguna u otra forma este litigio se iba a repetir, así como fue en 2018, este litigio se iba a repetir, ¿no? Y lo cierto es que su actividad se fue intensificando y de pronto sí llegamos a dudar sobre lo que se estaba convirtiendo el espacio de la cuenta de Instagram de Mariana, porque ya no solamente era que fuera a las campañas, sino que de pronto se aparecían Little Caesars, les regalaba una pizza y entonces subía la publicación mencionando a Little Caesars, gracias por la pizza, ¿no? O de pronto se aparecía alguna otra empresaria. Ella tiene mucho esta cuestión de impulsar pequeños negocios en Monterrey, en Nuevo León y demás. Entonces quien se acercara y, oye, yo tengo mi marca de cupcakes, ¿no? Yo produzco cupcakes, tengo mi marca, tengo mi cuenta de Instagram, entonces bastaba con que te acercaras al lugar donde se estaba desarrollando el acto de campaña, la entrega de las estampas de los autos y demás, y entonces pues ya dice, y Mariana Rodríguez aparecía y, oigan, compren los cupcakes de tal persona. Entonces combinaba la campaña con ese espacio comercial, que creo que también es un análisis que no hace el INE y que a nosotros sí nos preocupaba, porque justamente ese espacio de libertad que nosotros presuponíamos defender como una libertad política, decir, oye, estoy en un evento de campaña y lo subo en el Instagram, así como subo mi día a día, pero también se combinaba la parte comercial, y mucho del incentivo de quienes se presentaban en la campaña era el hecho de que Mariana Rodríguez se encontraba ahí y podía darle difusión a una marca personal u otros tintes, otros fines a las publicaciones, ¿no? Esto lo resolvimos. Quizás Fernanda y Alejandro tengan más detalles sobre esto, pero en una distinción de los discursos, es decir, dentro de una misma cuenta, en diferentes momentos, incluso en cuestión de minutos, la expresión puede ser una cuestión íntima, ¿no? Algo personal, algo propio, y en la siguiente publicación, en el siguiente post, el discurso ya es distinto, el discurso ya es comercial, ¿no? Entonces creo que también la distinción a partir de los diferentes discursos que pueden existir y que puede manifestar una persona en sus redes sociales puede ayudar después
a delimitar qué tipo de expresión contiene cada una de las publicaciones. Y sí, aquí no nos vamos a librar del análisis caso por caso, va a ser muy complicado establecer una legislación más en abstracto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rafa. A ver, en esta misma línea, vale, ¿tú qué piensas? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Crees que justamente ahora pues digamos, las campañas versan en gran medida por redes sociales, en particular esta por el contexto de la pandemia, debemos de privilegiar la libertad de expresión, sí debe de haber ciertos límites, cómo regularla? O sea, ¿qué nos deja este caso y qué nos deja este caso para futuras situaciones similares que podamos tener? Sí, bueno, yo creo que es momento, como han dicho ya quienes me han precedido en el uso de la voz, es momento de hacernos varias preguntas, ¿no? Coincido con Rafa, va a ser muy difícil que las legisladoras hagan una ley en abstracto que cumpla las expectativas, ¿no? De quienes buscan, por un lado, privilegiar la equidad en la contienda, la fiscalización estricta, y quienes, por otro lado, ¿no? Le apuestan más a la libertad de expresión de este mundo hiperconectado. A mí me parece que tenemos que ponernos a pensar y discutir seriamente varias cosas, ¿no? En primer lugar, ¿no? Creo que tenemos que entender la nueva forma de comunicación que implican las redes sociales, ¿no? Justo se habla de la persona digital. No sé, nosotros estamos aquí, somos muy tuiteros y es normal, ¿no? Compartir de repente, ¿no? Que tenemos un evento académico, de repente compartimos algún enojo, de repente algo muy privado. Entonces, las barreras entre lo público y lo privado se desdibujan cada vez más en las redes sociales. Va a ser muy difícil que el legislador pueda delimitar eso. Me parece muy problemático hablar de una posible prohibición a los influencers para que publiquen cuestiones políticas. ¿A partir de qué número de seguidores podríamos considerar que alguien es un influencer? Y más aún problemático, ¿no? Poder establecer un vínculo entre la posible campaña ilegal y legítima de un influencer y sus efectos en el proceso electoral, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en Barack Obama. Barack Obama es la persona con más seguidores en Twitter, según lo que pude ver hace un rato en Wikipedia. Obama es la persona con más seguidores en Twitter, ¿no? Y aún así, con esa capacidad de influencia, pues no pudo, con toda la libertad de expresión, ¿no? Que tiene en Estados Unidos, que incluso Obama, siendo presidente, apoyó en spots sin ninguna restricción a Hillary, ¿no? En el 2016. Entonces, a pesar de ello, pues no pudo evitar, ¿no? Que ganara Donald Trump. Entonces, ¿qué criterio vamos a utilizar, ¿no? Para hablar de esta influencia de los influencers, ¿no? ¿Qué tanto pueden influir, qué tanto no? Por otro lado, creo que una pregunta importante es, ¿qué estamos pensando del electorado, de la ciudadanía? A mí nunca me ha gustado esta excesiva infantilización de la ciudadanía. Pensamos que inmediatamente la ciudadanía se va a dejar manipular, que no tiene posibilidad de filtrar por sí mismo los contenidos infantil, trata, violencia, discursos de odio. Evidentemente, nada de eso está amparado bajo el ejercicio de la libertad de expresión, pero más allá de eso, querer regular la participación política, la influencia de ciertas personas, ¿no? Vamos a limitar los derechos políticos a partir de cuántos seguidores, ¿no? A mí me parece que sí está haciendo un excelente trabajo el INE, buscando, fiscalizando, pero, insisto, esta fiscalización sobre todo, pues debe también, creo que nos tenemos que cuestionar qué tan realistas son nuestras leyes electorales, ¿no? A mí me parece en lo personal que la regulación evidentemente en materia de radio y televisión, esta prohibición absoluta para que personas físicas o morales contraten espacios en radio y televisión está completamente rebasada. Pasamos prácticamente ya todo el día en Internet. Hace rato estaba viendo datos de la Asociación de Internet MX. Solo pasamos
1 hora y media aproximadamente viendo la televisión, los usuarios de Internet en México. Ya todo el tiempo estamos en las redes sociales. Los datos de las elecciones de 2021-2018 reflejan que la mayor parte del tiempo buscamos información, incluso de política, a través de las redes sociales como primer lugar. Todo se desarrolla a partir de Facebook. 98% de la ciudadanía tiene Facebook en México, bueno, de la población en México. Twitter también tiene un porcentaje importante, Instagram también, TikTok, no se diga, está posicionándose cada vez más. Entonces, creo que hay que tener cuidado, ¿no? con estas leyes, con estas intenciones restrictivas y de seguir considerando al ciudadano como menor de edad. Entonces, pues bueno, creo que aquí dejaría este segundo comentario. A mí me parece que es bien peligroso, ¿no? Hacer restricciones que tengan un efecto inhibidor de la libertad de expresión, ¿no? A uno a veces ya se pregunta, oye, ¿puedo publicar esto? Ya no sé si estaré violando una norma, una ley, mejor no lo publico, ¿no? Este tipo de acciones pueden restringir seriamente la libertad de expresión. Entonces, yo le apostaría, como lo dijo Alejandro, ¿no? Más a acciones desde la pedagogía pública electoral, a generar ciudadanía que pueda filtrar por sí misma las campañas electorales. Hay que ver también que hay más factores que influyen en la decisión de la ciudadanía. No solamente son estos mensajes en Twitter, en Facebook, en Instagram. Hay que considerar el contexto de Nuevo León, por qué Movimiento Ciudadano se posicionó, etcétera, ¿no? Creo que nuestros análisis deben de aceptar la complejidad de la vida que vivimos y no ser tan reduccionistas. Aquí me quedaría. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Ale. A ver, creo que plantean algo y retomando un poco lo que señaló en su primera intervención Alejandro en el sentido de la política del entretenimiento y un poco a futuro, ¿qué es lo que se busca? Realmente las campañas creo que no entusiasman a la gente o es difícil que entusiasme. Y algo ha hecho Samuel que al menos en las dos últimas campañas que le hemos visto, la del Senado y esta de la gubernatura, ha entusiasmado a la gente en Nuevo León. Claro, en su momento lo hizo también el Bronco, ¿no? Pero y viniendo de atrás, en Nuevo León, como dice Ale, pasa algo muy particular porque pues, Samuel empezó en cuarto lugar, hubo ahí varias cosas, se cayó estrepitosamente Clara Luz. En temas de justo ya un poco más de campaña, de libertad de expresión, de debate, justo el papel de los influencers. ¿Tú cómo ves todo esto, Fer? ¿Qué nos podrías decir en este sentido? ¿Cuál es tu opinión? Yo vi muchísimas críticas durante las redes sociales a los candidatos que hacían bailes en TikTok o que hacían algún tipo de performance para hacerse virales. Y muchas de las críticas venían siempre en el sentido de es que queremos escuchar propuestas y no queremos verlos bailando, ¿no? Pero, a ver, ¿realmente qué candidato se hace viral con una propuesta, ¿no? O sea, ¿cuántos compartimos una publicación que diga que el puente peatonal de la calle 5 tendría que moverse para evitar, ¿no?, como accidentes? La verdad es que también hay una corresponsabilidad ahí de la sociedad, que están las plataformas de los candidatos, nadie las consulta, están las plataformas de los partidos, nadie las consulta, hubo foros, hubo debates en línea organizados por el INE para discutir las plataformas de los partidos rumbo al Congreso, ¿no?, como de lo que iba a convertirse en su agenda legislativa, y tenían 2,000 vistas, 3,000 vistas, mientras que un video de un candidato bailando podía llegar a los cientos de miles de vistas, ¿no? Entonces, un poco también creo que desde la sociedad se ponen los estándares sobre los cuales se hace la política, y yo entiendo que un candidato que va para alcalde o para diputado local en un lugar alejado, que tal vez no tiene acceso a tiempos de radio y televisión porque su partido simplemente decidió no dárselos, concentrarlos en la agenda nacional o para los candidatos a gobernador, de alguna forma no solo necesita decir cosas interesantes, sino necesita que la gente los conozca para luego poder decir cosas interesantes, ¿no? Que la gente sepa quiénes son y no es solo esta parte de mostrar un poco más de su vida personal y de mostrarse y generar una cosa genuina, sino también de que se necesita hoy en el mundo en el que estamos, donde hay tanta creación de contenidos y todo el tiempo hay gente publicando cosas, que un mensaje
realmente trascienda y llegue al electorado, tampoco es tan sencillo, ¿no? Entonces, yo no lo criticaría así de tajo, decir, pues ya es que todos estos candidatos que hacen videos nada más para volverse virales, pues es basura. Pues yo también entiendo la estrategia detrás, que lo que uno quiere cuando está como candidato, pues es que lo volteen a ver, ¿no? Primero que nada. Y entonces creo que desde la sociedad tenemos una responsabilidad doble de voltear a ver a los candidatos por otras razones y discutir otros contenidos, que cuando un partido saque su plataforma la comentemos y digamos que nos parece mal y digamos que están siendo muy ambiguos en algo y los obliguemos a posicionarse en los temas, porque si no tampoco ponemos una exigencia real. Todos decimos que queremos propuestas, pero a la hora de la hora no es cierto que eso es lo que uno le importa a la gente a la hora de comentar, pero tampoco a la hora de votar, ¿no? La gente vota mucho más en función de personalidades y de grandes mensajes, no del tema de política pública en concreto, que es a veces lo que la gente dice que quisiera, no, o sea, lo que quiere son más como grandes temas alrededor de corrupción, alrededor de relación con el empresariado, de forma de entender la economía o la pobreza, que en realidad la propuesta concreta. Y volviéndolo a las propuestas concretas que se vuelven virales, pues son las que en realidad no tienen ni un gramo de política pública detrás, ¿no? Cortarle la mano a las personas que roben o vender el avión presidencial porque con eso se va a acabar con eso vamos a poder pagar todas las medicinas que faltan en el país, ¿no? Son propuestas llamativas, pero que en realidad no son los grandes ejes de transformación de un estado o de un país. Entonces creo que ahí, en el sentido de lo que se han convertido las redes sociales, pues yo creo que son una plataforma más democrática, porque sí, pues antes había un problema serio de acceso a los medios, pero el problema era que no había forma de brincar esas barreras, ¿no? O sea, si uno era un candidato a presidente municipal de un partido que no tenía como gran difusión, simplemente no había manera de que el país los conociera. Y durante años, pues el control que ejerció el PRI sobre los medios de comunicación y sobre los pues sobre los espacios como desde donde una persona hubiera podido hacer una plataforma, eran tan grandes que aún en el supuesto de que hubiera competencia democrática, en los hechos no la había. Entonces, entre ambos escenarios, pues a mí me gusta más uno como este, en el que sí hay espacio para que una persona pueda sobresalir y pueda crecer. ¿Qué tema veo yo delicado en las redes sociales que sí creo que se tiene que regular? Es el tema del dinero, ¿no? Porque en este tema de la espontaneidad y de quién lo dijo, porque tenía la voluntad, ¿no? Porque era no la esposa, sino el mejor amigo o un cercano, o simplemente un ciudadano cualquiera que está convencido, porque yo creo que en democracia no es que tenga más derecho de manifestarse a favor de un candidato quien es su pareja, sino cualquier ciudadano que pues ve también el futuro del lugar en donde vive, involucrado o comprometido por una elección que está en juego, ¿no? Entonces no creo que esa distinción sea relevante, sino más bien, bueno, a ver, ¿cómo lo estamos midiendo en términos de equidad en las contiendas, de que realmente no se vuelva, o que volvamos a caer en el espacio tan disparejo en el que ya es imposible que una persona que no tiene grandes seguidores compita, ¿no? Que eso es un escenario en el que podríamos caer, o dos, un escenario en el que realmente se esté moviendo mucho dinero detrás de las redes sociales y que simplemente no se esté fiscalizando y todo se tome, entre comillas, como una cuestión de libertad de expresión. Entonces creo que se necesita más información, lo que decía Alejandra, no creer que la ciudadanía es menor de edad, que no entiende, pero sí darle la información, ¿no? Si hay cosas que están siendo pagadas, los ciudadanos tienen derecho a saber, quién está pagando esa publicidad, desde dónde se está pagando, si es una cosa nacional, si es una cosa extranjera, y no únicamente en casos concretos de propaganda electoral, que eso pues medio está fiscalizado en México, ¿no? En donde vemos que si hay algo a favor del PRI o de un candidato, pues eso se fiscaliza y el INE tiene un monitoreo, sino también de temas, ¿no? O sea, si durante tiempos de campaña hay una gran campaña a favor de o en contra de la despenalización del aborto, pues son cosas que influyen en el electorado a la hora de votar, o si hay publicidad que se le mete durísima para atacar en contra a algún aspecto de un candidato, pues bueno, también son cosas que se tienen que saber, y más allá de bloquearlas o eliminar, sí decir, oye, a ver, todo esto que se está moviendo alrededor probablemente sí tiene un interés electoral detrás y los ciudadanos merecen saber quién lo está pagando, ¿no? Entonces no es prohibirlo, no es tomar esta regulación hiper restrictiva que tenemos para los medios de comunicación y trasladarla a las redes sociales, sino más bien un esquema en el que
lo que vaya por delante sea el derecho de los ciudadanos a saber, ¿no? A tomar decisiones informadas, y esto parte de transparentar siempre quién está detrás de los recursos, quién está detrás de los posteos, quién está detrás de las agencias de información que se generan de un día para otro con información falsa, ¿no? Entonces, que realmente los ciudadanos puedan saber, esta cuenta lleva 3 días de haberse hecho, esta cuenta simplemente ha publicado tantas ocasiones, o no cuenta con reporteros acreditados, ¿no? O no sé, digamos, una serie de elementos que pudieran hacerle a la gente tener más conocimiento sobre lo que está pasando detrás. Muchas gracias. Justamente hoy veía un reporte que sacaba Transparencia Mexicana y que justamente decía que mucho TikTok, pero poca información respecto de las candidaturas, ¿no? Y en este sentido, yo te preguntaría un poco, Alejandro, a partir de lo que hemos estado platicando, de la detonante de este caso, o sea, ¿cómo lo ves desde la comunicación política? Hablabas de esta política del entretenimiento, pero ¿cómo logramos hacer campañas que sean atractivas, pero a la vez que también sean informativas y que en la que haya debate? Creo que en México finalmente le falta debate, le falta que haya intercambio de ideas. No, la libertad de expresión creo que nos cuesta trabajo, ¿no? En muchos sentidos, y siempre estamos buscando, creo que este caso es uno de ellos, cómo regularla, cómo acotarla, cómo hacer que las campañas pues, sean más acotadas y que sean un monólogo entre partidos políticos y en el que nada más participen ellos en la manera que ellos quieren y lo tan acotado que ellos quieren. Sí, me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo muy en la línea de Fernanda, me gustó mucho cuando habló del tema de la corresponsabilidad del ciudadano, porque efectivamente yo sí creo que no, yo creo que no hay ausencia de contenido. Y aquí pues me sumo a esa digamos, a esa afirmación de Fernanda. No es un problema de ausencia de contenido, el contenido está. Yo creo que hay un desinterés importantísimo de los ciudadanos hacia lo político. Ahora bien, como buena corresponsabilidad, como correcta corresponsabilidad, hay que preguntarnos por qué el desinterés. Y evidentemente hay un desinterés porque hay una clase política que le ha fallado a la gente. Y entonces, efectivamente, hay un divorcio entre la clase política y la gente. Ante tu pregunta, ¿cómo lograr esa, digamos, un poco de darle profundidad al asunto, de que la gente se interese? Pues yo creo que en la medida en que los políticos cobren mayor legitimidad, me refiero a legitimidad en el término autoridad moral, no autoridad política, ni autoridad de gobierno, autoridad de poder, sino autoridad moral. En la medida en que los políticos tengan autoridad moral, pues en esa medida la gente se va a ir interesando en los contenidos y en las políticas públicas y no en la promesa hueca, sino en resultados y en el interés que tenga la gente de cómo los políticos están solucionando sus problemas diarios. Si nosotros hiciéramos una encuesta, bueno, de hecho se hacen encuestas y eso está comprobado, si le preguntáramos a la gente en toda América Latina, ¿quién te representa a ti en el Congreso? Diputado federal, diputado local. El índice de conocimiento es muy bajo y eso también es falta de interés, por supuesto, como decíamos, y por otro lado también hay que entender dentro de esa corresponsabilidad de los ciudadanos, y aquí quizás lo puedo justificar un poco, se puede justificar un poco, realmente la gente lo pasa muy mal, o sea, la gente, y en pandemia ni hablar, y estuvimos en una campaña ahorita en el 21, en plena pandemia, si la gente no llega a fin de mes, a la gente se le enferman sus familiares, la gente ha perdido empleo y esas son las preocupaciones de la gente de todos los días. Y entonces, claro, pedirle a la gente que en la noche o cuando se conecta a una red social busque información política y contenido, quizás, y con esto no, evidentemente no lo justifico del todo, pero hay parte y parte, claro, cuesta muchísimo porque la gente tiene la cabeza en otro lado y tiene la cabeza en cosas que son
bastante trascendentales. No quiere decir que un candidato no lo sea, pero tiene en la cabeza cosas que le preocupan y que le quitan el sueño, inclusive más que lo que te puede proponer un candidato en una campaña electoral. Creo entonces que ahí hay un elemento que va acompañado con la autoridad moral y con la legitimidad, que es el elemento de la humanidad y la cercanía. Hoy por hoy, cuando se habla de liderazgo, hoy por hoy, cuando hablamos de liderazgo político, cuando hablamos de los gestores, etcétera, el tema del tema de la afectividad, que también ese es otro, bueno, eso es otro asunto que está totalmente implicado en las campañas, que es el tema de las emociones, como sabemos, y que las redes sociales son una oportunidad y una plataforma ideal justamente para insertar el mensaje y avivar emociones, tanto buenas como negativas. Bueno, el tema de la cercanía, el tema de la unidad, dentro de las características del liderazgo político, son las que hoy por hoy están alimentando el asunto de la autoridad moral. Por supuesto, también la credibilidad, que es presentar resultados desde el gobierno, etcétera, etcétera. Yo veía ayer una foto de Angela Merkel, canciller alemana, haciendo el supermercado. Y entonces tú dices, bueno, eso es marketing, es una cosa que lo está haciendo forzada. No, resulta que lo ha hecho toda su vida. Y entonces, claro, no lo está haciendo porque está en campaña, lo está haciendo porque lo ha hecho toda su vida. Por lo tanto, tiene autoridad moral, tiene la credibilidad para que el propio ciudadano crea y se convenza de que ella lo está haciendo de manera auténtica y de manera genuina. Ahora que hablábamos de lo auténtico, de lo genuino. Bueno, yo quiero insistir en ese punto, en el tema de la cercanía, en el tema de la humanidad, que hoy por hoy es una demanda de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nuevamente eso está totalmente vinculado con los problemas diarios de la gente. Hoy la política no se puede entender o sea, no se puede explicar los fenómenos políticos ni económicos sin el tema social. Porque efectivamente los ciudadanos terminan pues desconectando en última instancia. Porque, siempre uso siempre uso los nombres falsos de Don Pepe y Doña María, ¿no? Don Pepe y Doña María, que viven en una zona popular y escuchan y prenden la televisión y ven a un tecnócrata, un burócrata, hablando de cifras económicas, hablando de tasas de interés, hablando de Producto Interno Bruto, hablando de inversión extranjera, sin hablar del tema social. Don Pepe y Doña María llegan a la conclusión que eso no tiene nada que ver conmigo, cuando tiene mucho que ver. Inclusive aunque tengan una tienda de abarrotes y aunque sea, inclusive, perdón, cobrando en negro, o sea, cobrando en cash y no paguen impuestos. Pero ese no es el punto. O sea, es decir, si no vemos la política hoy con el lente y la economía con el lente de lo social, el político está totalmente perdido. Y entonces, nuevamente, para cerrar la idea, entre el tema de la humanidad, entre el tema de la cercanía, entre el tema de las emociones, y eso, nuevamente, el tema de las redes sociales es una plataforma ideal, creo yo, como ninguna plataforma comunicacional. Hoy por hoy, ni siquiera la televisión por lo rígida que es, ni siquiera por la radio porque el elemento visual no se presenta, y mucho menos ni hablar el tema de la prensa escrita ni portales de internet. Entonces creo que las redes sociales son el elemento ideal para poder, digamos, crear o unir esos elementos de la fórmula que hacen que por lo menos despierten algo de interés en los ciudadanos. Muchísimas gracias, Alejandro. A ver, ya para redondear y terminar un poco con el Tweet Space del día de hoy, creo que hemos podido hablar de varios temas, ¿no? Hay dos aristas muy claras, desde el punto de vista jurídico, más desde el tema de la regulación, la dinámica, libertad de expresión, espontaneidad, de si hay, en el caso particular, si había un vínculo matrimonial, si eso hace la diferencia para evitar que haya una sanción o no haya una sanción, cómo se debe de, si se debe de regular o no a los influencers, las redes sociales, pero también un poco desde el punto de vista de la comunicación política, ¿no? Cómo hacer más atractivas las campañas, cómo llamar la atención de la ciudadanía, cómo hacer que digamos, que el debate mejore, que el debate se enriquezca, pero también que pues haya diferentes opiniones y que haya diferentes puntos de vista y que
las campañas sean atractivas en general, ¿no? Estos temas. Ya para terminar, yo les preguntaría, ¿con qué se quedarían del caso, ¿no? O sea, es un caso que sin duda plantea muchos temas, muchas aristas y que además pone el acento particular en futuras situaciones que puedan venir similares o con algunos tintes parecidos. ¿Con qué nos quedamos de esto? ¿Qué destacarías o en dónde habría que poner el foco? Empezamos contigo nuevamente, Rafa. Híjole, como dices, hay muchísimas cosas. Digo, creo que este tipo de pláticas así de plurales con gente que tiene diferentes perspectivas enriquece muchísimo. Yo creo que el caso es interesante porque justamente pone sobre la mesa cuál es el rol de las redes sociales en una campaña electoral y cómo es que se puede utilizar, ¿no? O sea, como decía Fernanda, pues muchos políticos, muchos candidatos intentaron trasladar este tipo de mensajes a las redes sociales, convertirlo y demás. La realidad es que pocos lo hicieron con la misma naturalidad con la que lo hizo Mariana Rodríguez, ¿no? Y es por eso que llamó tanto la atención y es por eso que también en buena medida fue un éxito la campaña de Samuel. Creo yo que, y comparto muchísimo con Alejandro en el sentido de que las redes sociales son un buen caldo de cultivo para la difusión de ideas, para el debate, ¿no? Sin embargo, quizás la cuestión acá es que nos tenemos que acordar que nuestros conflictos como sociedad son muy profundos, son más profundos de lo que a veces creemos y de la forma en que a veces lo abordamos. Y justamente las redes sociales a veces nos obligan a compartir el espacio, a compartir un mismo espacio con personas, con formas de pensar con las que quizás en el mundo físico no interactuaríamos tan directamente, ¿no? Si me dijeran que hay personas, o sea, que yo voy a tener que ir a un lugar a debatir con ciertas personas con las que de pronto me toca debatir en Twitter, pues si me dieran a elegir yo no iría, ¿no? Entonces, creo que esta es más que nada una oportunidad, porque así como nuestros conflictos son profundos, toma esta especie de valentía y toma mucho trabajo, no resolverlos ni siquiera, ¿no? Toma mucho trabajo incluso el sentarnos en la misma mesa a plantearlos, a discutirlos de una forma honesta y a profundidad, ¿no? Entonces, y siento yo que más bien las redes sociales en política, ¿no?, están tomando el efecto completamente contrario, de banalizarla un poco y por ende de banalizar precisamente estos conflictos. Como decía Fernanda, lo que se viraliza a veces son mensajes superfluos, son mensajes superficiales, que es lo que comparte la gente, porque con eso es fácil lidiar, ¿no? Con eso es fácil compartirlo, o bien refutarlo, o bien compartirlo como una manifestación de apoyo, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de un mensaje un poco más, que cala un poco más en una cuestión un poco más profunda, ahí es en donde ya cuesta trabajo, e incluso existe pues no sé si un temor de compartirlo por las reacciones y demás, porque también esa es la otra cuestión. Twitter, Facebook, Instagram, los likes se vuelven, por una parte, una cuestión de satisfacción personal, individual, ¿no? Y por la otra también se convierten en una cuestión económica, es decir, los medios de comunicación en este sentido también juegan su parte, porque muchas veces la nota, el titular, también se está banalizando el contenido de los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscan es el clic, es el like, es el retweet, es la interacción. Eso es lo que vende, es el modelo económico que se ha formado a partir de las redes sociales,
es a partir de ahí que se genera la productividad, ¿no? Entonces también se estaba analizando por esa parte. Entonces, o sea, una herramienta que nos podría ayudar a profundizar en nuestros conflictos, a compartir ese espacio que a veces físicamente no quisiéramos compartir, se está convirtiendo en otra cosa, y es por eso que, pues bueno, una cuenta de una persona que en realidad se dedica a difundir contenido sobre otro tipo de cosas que no es la política, pues de pronto se vuelve exitosa en la política porque comparte los mismos rasgos, su forma de comunicar sobre una cosa que sobre la otra, porque pues eso es lo que interesa, eso es lo que llama la atención, ¿no? Entonces, pues bien, o sea, creo yo que esa es una reflexión última. A mí muchas veces en estos casos lo que me gusta dilucidar es cuál es el conflicto que existe detrás, ¿no? Y justamente en las redes sociales, pues a mí me parece que hay cosas mucho más oscuras, como planteaban Alejandra y Fernanda. Hay cosas mucho más oscuras que se podrían perseguir, o respecto de los cuales se podrían destinar los esfuerzos y los recursos para investigar, que el hecho de que una persona que catalogamos o categorizamos como influencer se dedique a difundir sus actividades alrededor de la campaña de su pareja sentimental o de su mejor amigo, de quien fuera. Excelente, muchísimas gracias, Rafa. Ale, ¿tú cómo lo ves tú? ¿En qué pondrías el énfasis, o con qué te quedarías de este caso, de lo que hemos discutido? ¿Cuál es de todas estas aristas? Sí, pues yo coincido con Rafa en el sentido de que los problemas que tenemos, ¿no?, como seres humanos, como seres sociales, son mucho más complejos, ¿no?, de lo que podemos llegar a simplificar muchas veces. Yo quiero destacar de este caso que observo, ¿no?, que en nuestra vida política electoral, particularmente en México y muchos países de América Latina, pues nos hemos ido con esta finta de que sancionando, con el derecho punitivo, con castigar, ¿no?, y vigilar, vamos a tener democracias saludables, democracias perfectas, que los actores políticos se van a portar bien, pero vemos que no. Entonces, a mí me parece que seguimos continuando con esta inercia de regular, sobre regular, vigilar, y vemos que en el fondo, ¿no?, los actores políticos se siguen comportando de la misma manera, siguen siendo expertos en darle la vuelta a la ley. Generalmente las autoridades electorales obviamente tienen muchas áreas de oportunidad, tanto el INE, los OPLES, los tribunales electorales locales, pero generalmente le echamos, ¿no?, la culpa a los árbitros, pero pocas veces exigimos, ¿no?, eso a los actores políticos, a los partidos. Entonces, a mí me parece que tenemos que cambiar la perspectiva. Yo lo enfocaría desde la ética pública. Nunca vamos a tener una democracia saludable si no tenemos personas que se comprometan con los valores democráticos y se comprometan a cumplir las reglas del juego. Las redes sociales son como cualquier herramienta, ¿no? Pueden servir de manera positiva, de manera negativa. Vimos que potencializan derechos humanos, que pueden coadyuvar magníficamente a realizar grandes revueltas sociales. La primavera árabe es el ejemplo icónico, ¿no? Y es tanto el potencial democratizador de Internet que los países más autoritarios del mundo son los que tienen precisamente las leyes más restrictivas. China, Rusia, muchos países, Egipto, ¿no? Después justo de esta revolución, esta wiki revolución del jazmín, como lo llama Manuel Castells, se dieron cuenta los líderes del potencial de Internet, y ahorita las restricciones al Internet en Egipto son tremendas. Entonces, yo le apuesto a mayores libertades, pero con esta corresponsabilidad ciudadana, con un trabajo mucho más fuerte de todas las autoridades, de los medios, de los periodistas, justo para generar ciudadanía, ¿no? Participemos en política. Creo que también hay un prejuicio muy fuerte en torno a la política. Creemos que la política es igual a corrupción, igual a negligencia.
pero la política es lo único que nos puede ayudar justo a resolver los problemas sociales a través de la discusión pública. Entonces, yo creo que sancionar no es la solución. Hay tantas multas que los partidos presupuestan. Creo que tendría que venir desde una cuestión de ética, pensar en el etos público, en el etos ciudadano. Obviamente no está tan fácil, pero no por eso vamos a tener una actitud conformista o cínica. Muchísimas gracias, Arturo, por la invitación. Muchas gracias a ti, Ale. Digo, ahorita a propósito de lo que dicen Ale y Rafa, ¿estamos para estar contando likes y retweets y historias y demás? ¿O el nivel debería ser otro y debemos de tender hacia la libertad de expresión, en todos los sentidos, ¿no? No solo en el debate, también en la fiscalización? O sea, la fiscalización se hizo para poner ahí a contar gente likes, historias, demás. O sea, ¿estamos llevando el sistema electoral por el camino correcto o de plano este caso nos indica que pues nos distraemos en cosas que no, que digo, no es lo más relevante o no deben de ser el foco de atención para tener mejores elecciones, una democracia más audaz, una democracia más participativa, con mayor debate y demás? ¿Qué conclusión darías tú, Fer? A ver, yo creo que son, digamos, esta disyuntiva yo la plantearía distinto, porque yo creo que por un lado, este caso era un caso que se tenía que dar, como decía, conceptualmente creo que era importante, o sea, y el tribunal tiene que abordar las redes sociales y tiene que abordar el papel de los influencers y tomar decisiones, ¿no? Y si la decisión es que se vale y que al final hay un criterio de qué tan espontáneo fue y qué se va a ser el parámetro, o el test que se va a utilizar, o sea, como que me parece bien y creo que no es algo como menor. Ahora, de eso a decir que el trabajo de fiscalización va en la ruta correcta, pues yo creo que no, ¿no? O sea, es muy lejano y lo pienso porque no únicamente por las redes sociales, ¿no? Las redes sociales en términos conceptuales, pues está bien que lo discutamos, que debatamos qué papel van a tener en nuestra democracia, sino porque creo que el verdadero problema del dinero en las campañas no está resuelto. Primero porque los topes de campaña son de un nivel que nadie respeta, ¿no? Las reglas de fiscalización permiten saber, y cualquier persona que esté en cualquier partido político, campaña, lo confirma, ¿no? En corto, diciendo, no, pues todas las campañas manejan mucho efectivo, todas las campañas, no voy a decir que todas rebasan los topes, porque hay campañas que genuinamente no tienen recursos, pero mucho del dinero que entra no se fiscaliza porque las personas que donan no quieren que sus nombres aparezcan por miedo, por inseguridad o porque sí se están rebasando los topes individuales de financiamiento, y en una misma bolsa entonces acaba entrando todo ese dinero, ¿no? El dinero del empresario que no quiso dar su nombre, con el dinero que simplemente no pasó por la campaña y se pagó en efectivo a gente que estaba trabajando como brigadista, con la persona que donó gorras y con el dinero del narcotráfico, ¿no? Entonces todo es igual de ilegal ante la autoridad electoral y no permite que realmente se enfoquen los esfuerzos en donde hoy necesitamos tener mayor protección, que es decir, no necesitamos cuidar que no entre dinero del crimen a las campañas, que no estén controlando las candidaturas, y creo que si no logramos eso primero, todo lo demás acaba siendo como absurdo, acaba siendo ridículo, y hoy no lo estamos pudiendo hacer. Entonces creo que de alguna forma relajar los estándares en todo lo demás, hacer que sea más fácil para un candidato tener todo transparente, todo legal, podría ser también que entonces las autoridades se enfocaran en lo que fuera lo más relevante, ¿no? Si ya no tienes que esconder las 4 gorras que compraste, ¿no? Como hacen muchos candidatos, bueno, pues tal vez entonces sí la autoridad electoral, en lugar de estar contando gorras, va a estar preguntándose, bueno, un paso más allá, ¿no? O sea, realmente de dónde está viniendo ese dinero. Y el segundo tema de la fiscalización, el segundo gran tema de la fiscalización, además del crimen organizado, es toda la corrupción que sucede después de las campañas, ¿no? Que no sucede durante la campaña, se da el primer apoyo, el gancho, ¿no? Al candidato al empresario o a la persona a la que tal vez le acercan al candidato durante la campaña para que haga un donativo, pero pues la corrupción no se dio ahí, la corrupción se da 2 meses después, 1 año después, cuando se hace el contrato público del gobierno y no hay una autoridad del gobierno que haga ese vínculo, decir, oye, a ver,
quiénes son las personas que están generando compromisos durante campaña y cómo esto repercute ya en las decisiones, ¿no? En las adjudicaciones directas, en las licitaciones amañadas. Y ese vínculo es el que realmente determina los desequilibrios de fuerzas y lo que arruina muchas de las decisiones y hace que se pierda muchísimo dinero público y en donde verdaderamente está la impunidad. Entonces creo que mientras esto no se logre resolver, que haya como un vínculo mucho mejor armado entre la unidad de fiscalización del INE y la unidad de inteligencia financiera de Hacienda con la Fiscalía General de la República a largo plazo, siguiendo a los funcionarios a lo largo del gobierno, pues en realidad la fiscalización acaba siendo un teatro. Y bueno, lo vemos desde cómo se pagan las multas de campañas, ¿no? En muchas ocasiones le ponen multas así que en teoría deben parecer escandalosas a los partidos y entonces les quitan un año de financiamiento local, ¿no? O X cantidad de prerrogativas, pero uno ve que el partido sigue funcionando, ¿no? Sigue con las mismas personas contratadas y siguen haciendo eventos de campaña y es porque como que de pronto el INE se queda con eso, ¿no? De yo ya lo sancioné, no les di prerrogativas, como si ese dinero no entrara por otro lado. Una vez que ya el funcionario ganó, pues acaba teniendo al empresario que dice, bueno, yo te meto lo que te cobraron de la multa y ya ese seguimiento no se hace, ¿no? Como que el INE se da por bien servido con el hecho de que ya se haya pagado la multa o que el funcionario haya pagado lo que le tocaba desde su cuenta, ¿no? Cuando se hacen las multas individuales, pero detrás de eso, ¿quién está reembolsando ese dinero para que las actividades puedan seguir? Sobre todo cuando además la violación legal que hayan hecho les resulta positiva y ganaron el cargo y entonces ahora desde el cargo pueden gestionar esta cantidad de recursos a través de privados. Pues a mí me suena como que el problema está ahí, ¿no? Y entonces también tendríamos que buscar otro tipo de sanciones, ¿no? Pensar que si un partido viola alguna normativa electoral, pues no todo tiene que ser dinero, ¿no? También lo puedes sancionar con que el próximo año tus candidatos empiezan 3 días después las campañas o 4 días después las campañas. Y, digamos, algo que realmente afecte y no se convierte en un mayor foco de corrupción a largo plazo. Muchísimas gracias, Fer. La verdad es que coincido en gran medida contigo en lo que mencionas sobre la fiscalización y sobre todo sobre las sanciones. Eso lo hemos visto muchísimo, ¿no? Que tanta sanción no lleva al final a nada, ¿no? Nada más pues, los partidos van midiendo su costo de oportunidad. Para terminar, Alejandro, a ver, los influencers van a ser la tendencia, la estrategia en las campañas de ahora en adelante, la comunicación política va a pasar por ellos o por ellas en gran medida, como está pasando gran parte del marketing y gran parte de la publicidad de las marcas comerciales. ¿Qué te deja este caso en ese sentido? ¿Crees que vaya a ser uno de muchos que se den? ¿Será la tendencia? Es que los influencers en política es un fenómeno, digamos, muy tradicional incluso. Nada más que no es tradicional en las redes sociales porque hace 15 años las redes sociales o hace incluso 10 años las redes sociales no eran en política lo que son hoy. Pero los influencers en televisión, en radio, en los medios de comunicación tradicionales siempre han sido protagonistas de la política. Nada más que ahora efectivamente son influencers en las redes sociales, ¿no? Antes lo llamábamos en los medios tradicionales líderes de opinión. Es decir, cuando un actor o una actriz aparecía en un spot publicitario en la televisión, en prime time, bueno, eso es lo mismo que los influencers hoy. Entonces, ¿y qué pasó? Que eso estaba regularizado. Bueno, eso es hay un esquema de democratización. Por eso yo insisto en que a mí me gusta hablar más que de regularización, de democratización, que no es sinónimo de liberalización, sino es democratización que supone libertad con responsabilidad. Y si algo preguntabas, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? Yo quiero insistir en el hecho de que todo el tema de redes sociales en campaña pues llegó para quedarse, y creo que la gran respuesta, es decir, o el gran argumento que sustenta esta conclusión, yo la saco por el tema generacional. Es decir, hoy millennials y todos los centennials y todos los que ya conocemos millennials
sabemos que no ven televisión, por ejemplo. Es decir, no se paran a las 9 de la noche como hacían nuestros padres, incluso como hacíamos nosotros, porque ya lo hacemos menos, por lo menos mi generación ya no lo hace tanto, de voy a ver qué hay en la televisión a las 9 de la noche. Eso está desapareciendo. Lo que consumen los jóvenes es todo a través de una tablet, a través de un celular. Ya no existen los horarios, es decir, ya hay es atemporal el consumo de la información, y eso es lo que va a pasar en las redes sociales. Si existe en el mundo comercial, que valga decir, el marketing político, todas las ideas del marketing político, que es una parte de la comunicación política, son originales del marketing comercial, no son originales del marketing político. Es la lógica del marketing comercial llevado a lo político. Bueno, toda esa lógica se va a terminar empleando, y los que hoy tienen 18, 19, e inclusive los que tienen de 15, 16, 17, 18, hasta 30 años, en nada, es decir, en 2 décadas, en menos de 2 décadas, son los responsables de poner a los gobernantes en el poder. ¿Y quiénes son ellos? Son los que hoy no ven televisión, sino que son los que consumen Twitter, los que consumen Instagram, los que son una generación mucho más visual que racional, por lo tanto más emotiva que racional, y hacia allá vamos. El reto, creo yo, y vuelvo otra vez al tema, y ya lo decía Fernanda, el reto es cómo hacer que esta nueva generación que va a decidir y que va a poner a los políticos en el poder en 15 años, en 20 años, no pierdan, evidentemente no conviertan la política en un acto meramente banal de entretenimiento, sino que hacer un entretenimiento, aunque a mí me parece totalmente legítimo hacer, que haya influencers que se metan en política, cosa que a mí me parece totalmente legítima, obviamente ya lo hemos estado hablando, con un marco legal mínimo, pero es lo que es hacia donde vamos, y no hay que tenerle miedo. Lo que hay que hacer es nuevamente, encontrar la forma de darle contenido inteligente, creativo, con una lógica que no es quizás la de mi generación ni la de la mayoría que estamos hoy participando en este foro, sino es la lógica de los chavos de 15, 16 años, que es una cosa totalmente distinta a nosotros. Y es lógico que las campañas entonces terminen siendo un reflejo de una lógica distinta de ver el mundo, de ver las cosas, y que la política, por supuesto, no va a ser ajena a eso. Muchísimas gracias, Alejandro. Es cierto, ¿no? Vivimos tiempos en los que las redes sociales han ido cobrando cada vez más relevancia, y justamente lo que antes eran líderes de opinión hoy son influencers en las redes sociales, y los vemos distintos, pero pues el fenómeno a lo mejor no necesariamente es nuevo, simplemente plantea retos diferentes a los que planteaba anteriormente en su modelo. Y aquí es una cuestión importante el modelo de comunicación política. A lo mejor en su momento el modelo de comunicación política justo planteó restricciones para radio y televisión porque era lo que más se usaba, o era en donde había más flujo de publicidad electoral. Sin duda, varios hemos hablado de que este modelo se debe de replantear y se debe de repensar. Bueno, pues yo les agradezco a todos y todas quienes nos acompañaron el día de hoy en la noche. Muchas gracias a Rafael Cruz, a Alejandra Tello, a Fernanda Caso y Alejandro Mota por habernos acompañado y participar. Sin duda, muy interesantes sus puntos de vista, el análisis, y el caso, pues sin duda también se tiene que seguir analizando, discutiendo, habrá que escribir sobre él, y va a ser otro de los precedentes relevantes que nos dejen las elecciones 2021. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Tweet Space. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches.